Creo que ya estáis todos en sala para dar comienzo a este cuarto obradoiro Digitalización Industria 4.0. Bueno, agradecer nuevamente a Proema, que es un poco la que se encargó de organizar todos estos obradoiros, a la CED también por su apoyo y evidentemente al IGAP, el Instituto Gallego de Promoción Económica, que es quien está financiando, cofinanciando estos obradoiros. Estamos ya en el cuarto. Hoy toca hablar de economía circular y digitalización. Para eso vamos a tener a mi compañero Emilio Martínez, que hablará un poco de la solución digital, pues más, llamémosle, dentro de las que hemos detectado, en las que tenéis más carencia, pues la más de mayor interés para los que nos habéis enviado el mail diciendo, pues, en este caso, que lo que más os interesaba era el ámbito un poco de la ciberseguridad, ¿no? Si bien es cierto que la ciberseguridad está ahí desde hace tiempo, parece que es algo que todavía da miedo, ¿no? Parece que todavía lo vemos lejano, ¿no? Pero es algo que ya deberíamos empezar a tener en cuenta y empezar a implementar en las organizaciones. Después hablará Julio Fierro del Centro Tecnológico CETIN sobre el análisis del ciclo de vida. Y terminaremos hoy con Estrella Moreira de Teimas, que nos hablará sobre la nueva ley 7/2022 de residuos. Vale. Evidentemente, como en todos los oradores que hemos hecho, podéis interrumpir, preguntar. Si la idea es que esto sea un poco dinámico y no sea una charla solo, ¿vale? Entonces, en cualquier momento, pues yo creo que a Estrella y a Julio lo podéis interrumpir sin ningún problema y preguntar cualquier cosa que os surja. Y si no, dejamos pues un pequeño debate para el final. Vale. Os paso ya a mi compañero Emilio Martínez, que os hablará un poco sobre la solución en el ámbito o soluciones o posibles soluciones o cómo aplicar mejoras para tener protegido pues a la organización, ¿no? Emilio, cuando quieras. Hola, vale, voy a compartir la pantalla, dame un minutito. Y ahora voy a meter aquí la solución. Lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Pues buenos días. Como decía Alberto, yo lo que voy a hablar es un poco en relación a unas pinceladas vinculadas a la solución tecnológica que se puede proponer. Como recordáis, el objetivo de los talleres básicamente es, además de presentar tecnologías, que vayáis conociendo un poco soluciones que pueden encajar en el mundo de la digitalización para vuestro sector, para vuestro perfil de empresa, pero también tiene una parte en la que nos gusta que conozcáis alguna solución más concreta o más concreta que podamos tener, incluso que de los talleres pues hagan soluciones conjuntas que se puedan presentar pues en la próxima convocatoria de digitalización, que saldrá en este caso a final de mes, según nos han dicho, ¿no? Entonces yo lo que, recordando un poquito la trayectoria que hemos ido trazando durante los talleres, pues empezamos a ver un poco cuáles eran las necesidades individuales, presentando dos tecnologías, hasta llegar a una solución colectiva que podemos proponer como ejemplo de aplicación en alguna de vuestras empresas, y es lo que yo hoy traigo a presentar, ¿no? Pues, así, en los últimos talleres, pues lo que se fue haciendo fue presentar soluciones TICs aplicables a este sector, ¿no? Y una de las cosas que fuimos viendo y destacando de las encuestas que nos enviabais como feedback a las preguntas que os hacíamos y a raíz de los comentarios, pues fue hablar un poco del tema de la ciberseguridad, que está tan de moda ahora, con el tema de Pegasus y todos estos ataques y las protecciones que nos están pidiendo a todos que hagamos desde el punto de vista de nuestras empresas y de nuestros sistemas, ¿no? Entonces, la propuesta que nosotros hacemos, o la propuesta de ejemplo que podría encajar dentro de alguna de las soluciones que entrarían dentro de la convocatoria y que serían de aplicación a vuestra empresa, pues podríamos basarnos en tres pilares de protección: una seguridad de acceso físico, ¿vale? Una seguridad de acceso a la información, ¿no? Y una seguridad de monitorización y de respuesta inmediata, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostraros un poco cuáles son las necesidades o con qué se podría desglosar cada una de estas pilas hasta formar una solución completa que poder presentar, por ejemplo, una convocatoria de ayudas como la que se nos presenta ahora de Industria 4.0 digitalización. El primer
digamos, la primera barrera de defensa que debemos tener siempre en toda empresa es el acceso físico, ¿no? Es decir, nosotros lo que buscaríamos serían métodos de autenticación seguros, por ejemplo, pues lo básico, que es establecer contraseñas de longitud adecuada, mezclando letras, números y símbolos, y que sobre todo que no contengan información personal que pueda ser fácilmente reproducible o identificable por el atacante. Por ejemplo, el año de nacimiento, el año de creación de la empresa o el propio nombre de la empresa, ¿no? Que sí que pasa. Por ejemplo, para recordarlas podemos utilizar gestores de contraseñas, bien los propios que incorporan los navegadores, o bien gestores específicos que encriptan bajo una contraseña maestra. Estos son métodos muy comunes que conocéis, ¿no? Ahora sí que está empezando un método más, más seguro, más fuerte, que es el que conocéis, que es el método de doble autentificación. Entonces, estaría bien que algunas aplicaciones de nuestro ámbito pues incorporaran ese doble ¿Te autentificación. molesta? Sí. Hola, como hace bancos, como hacen administraciones, que lo que hacen es utilizar dos métodos para acreditar nuestra identidad. Por ejemplo, nosotros metemos una password y esa password lo que hace es lanza o bien un SMS que nos llega con una clave que tenemos que meter en la propia página web durante un tiempo determinado, o utilizamos alguna herramienta tipo Microsoft Authenticator, también las hay de Google, que lo que hacen es, se utilizan para validar esa identificación, pues, por ejemplo, con nuestro móvil, ¿no? Por supuesto, esta autentificación que estamos haciendo debe de ir acompañada de un control de acceso bien definido para que solo tengan acceso a las carpetas necesarias las personas que tienen que acceder, los que realmente necesitan el acceso a esos datos. Es decir, hay que establecer no solo un método de acceso, sino una política de acceso a los datos, ¿no? Dentro del acceso físico va a ser fundamental, por ejemplo, contar con una Wi-Fi debidamente protegida. Nos seguimos encontrando muchas conexiones inalámbricas que no ofrecen la seguridad suficiente de cara a un potencial ataque, ¿no? Hay conexiones inalámbricas muy inseguras que son presa fácil del que está intentando acceder a nuestro sistema. Además de utilizar cifrados de datos de tipo seguros, VPA2, VPA3, se puede utilizar otras técnicas relativamente sencillas, como son modificar o ocultar el nombre de la red, ¿vale? No activar la autentificación mediante VPS, limitar los equipos por IP o por MAC que pueden acceder a la red, de manera que podamos tener incluso hasta, la mayoría de los routers lo permiten, tener un acceso separado tanto para el personal interno como para las visitas, ¿no? Esto se potenció bastante con el tema del teletrabajo, ¿no? Y de hecho, seguramente lo tuvisteis que sufrir, la necesidad de que de repente, de la noche a la mañana, y nunca mejor dicho, tuvimos que conectar a los empleados con su puesto de trabajo en remoto, ¿no? Aquí una de las tecnologías que fue clave y que derivó en la necesidad de implantar lo que se llaman las redes privadas virtuales o VPNs, ¿no? Para tratar de extender lo que es la red de la empresa hasta nuestra casa en este caso. Para mantener segura esta conexión, también es presa fácil de los atacantes que se dedican a realizar consultas periódicas en base a los puertos que puedan estar abiertos. Pues lo que tenemos que hacer es proteger bien esa red, bien con técnicas de cifrado, que incorpora la propia tecnología de la red, como con password o incluso con certificados de cliente-servidor, que los equipos más avanzados permiten, pues eso, emitir un certificado específico que solo físicamente instalando en el otro equipo permite la interconexión a través de esa red pública convertida en privada, y que quedan bloqueados, pues, por ejemplo, con equipos específicos, especializados también de tipo firewall, como el que os muestro aquí en la pantalla, ¿no? Eso, por desgracia, todos hemos tenido que pasarlo, ¿no? Una vez que tenemos controlado el acceso físico, el siguiente paso es sentirnos seguros con lo que está circulando por nuestra red y con lo que tenemos en nuestra red. Y aunque parezca una obviedad, el siguiente paso de seguridad es garantizar que la información que está dentro de la empresa permanece inalterable y permanece
a disposición de los usuarios cuando lo tenemos. Aunque parezca mentira, por ejemplo, no es nada recomendable tener exclusivamente la información almacenada en local, y eso es una herencia que viene de los sistemas cliente-servidor antiguos, y por tanto tenemos que empezar a tener una política de copia de seguridad, de respaldo, en el que la nube y esa política de seguridad juegan un papel clave, ¿no? Lo típico es implementar esta política que conocemos de 3-2-1, que es hacer siempre 3 copias de seguridad de cada archivo, es decir, mantener siempre 3 copias de cada archivo físico, al menos que 2 estén en dispositivos distintos y que una se encuentre fuera de nuestra empresa. Esa es la política que nos va a permitir que ante cualquier desastre, que hay muchos que no podemos controlar, conocemos casos que salen frecuentemente en el periódico de software tipo ransomware, o que, por decirlo de modo, que lo que hace es entra en nuestro sistema y comienza a encriptar todo lo que encuentra, y que luego nos piden un rescate en bitcoins, y que además el pago no es garantía de poder recuperar la información. Pues esta es una manera de garantizar, ¿no? Muchos sistemas en la nube ya incorporan de motu propio esa protección. Por ejemplo, estoy pensando en SharePoint de Microsoft. Si detecta un borrado masivo de archivos, o si detecta una encriptación masiva de archivos, automáticamente bloquea o automáticamente te lanza una alerta, pero lo debemos de llevar acompañado con una política por internet. Por supuesto, esto también no solo hay que implementarlo, sino que verificar que funciona, ¿vale? No vale de nada tener supuestamente copias de seguridad que cuando queremos rescatar pues no funcionan, ¿no? Y por supuesto estos datos en muchos casos habría que tener vinculado a un mecanismo, por ejemplo, de encriptado, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, pendrives externos y otros dispositivos personales, evitar que la información se pueda escapar. Y a eso, por ejemplo, nos pueden ayudar programas tipo estos DLP, o que son programas de prevención de pérdida de datos, que lo que hacen es actuar como una especie de policía que vigila que no se nos escape la información que no queremos que se escape, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es situarse a la salida de nuestra red, a la salida de los dispositivos, en los puertos de los equipos, de los puertos USB, por ejemplo, y vigila, revisa todo lo que intenta salir de este perímetro de la red, ¿no? Y también una de las ventajas que tiene este tipo de soluciones es que vigila por los distintos repositorios, por distintos directorios de la red, si hay información que puede estar infringiendo algún tipo de regla de seguridad o de confidencialidad que podamos tener establecido, ¿no? Básicamente lo que hace es analiza los datos que entran y salen y lo compara con patrones, con contexto de información, vigila correo electrónico, y lo que hace es nos avisa de aquello que pueda ser susceptible de que nos lo estén divulgando o sustrayendo, ¿no? Y ya, una vez que tenemos implementado este tipo de políticas, que cada vez son más comunes y que yo recomiendo de verdad tener implementadas en las empresas, es ir un pasito más allá y tratar de estar preparado para detectar de forma temprana esas amenazas y actuar de forma proactiva y no solo reactiva, ¿no? De esta manera, que sí que sería recomendable pues tener algún mecanismo que permitiera adelantarnos estas amenazas, mantener actualizado el software. Muchas intrusiones utilizan vulnerabilidades conocidas del software, tanto de software común y sobre todo aquel que no tenemos una licencia legal. Vale, pues eso, ser muy cuidadosos con el software no legal o los parches que podamos descargar por ahí, porque en muchos casos son puerta de entrada a potenciales atacantes o a fuga de información. Es muy importante también que nos aseguremos que todos los usuarios de nuestra organización son conscientes de lo importante, de lo crítico que es proteger la información, el concepto de seguridad para nuestra empresa, que conoce las buenas prácticas para protegerse, es decir, que sabe que no debe de haber un determinado correo electrónico, que sabe a quién tiene que responder, que saben de identificar, por tanto, las principales amenazas a las que se van a enfrentar. Y, como digo, es imprescindible desplegar una infraestructura muy básica de protección. Pues tener buen antivirus, tanto en los equipos como en el servidor,
una protección anti-spam del correo corporativo, ¿vale? Eso normalmente lo vamos a hacer a nivel de servidor. Y una supervisión pues, activa frente pues, a software que pueda ser malicioso o que pueda incorporar algún mecanismo espía que facilite la intrusión desde el exterior, ¿no? A partir de aquí, pues como decía, una vez que tenemos esa característica de protección esencial, lo que podemos hacer es establecer mecanismos ya específicos, protocolos, equipos que permiten monitorizar la red y registrar eventos, lo que son los IDS, IPS o los SIEM. Estos tres sistemas de protección de las comunicaciones van lo que hacen es actúan supervisando el tráfico que va entrando y saliendo de nuestra red, y son utilizados para monitorizar y detectar pues, estas intrusiones en nuestros equipos, en la red, en los dispositivos que tienen nuestros empleados, etcétera, ¿no? Así de forma muy rápida, un poco yendo desde abajo hacia arriba, ¿no? Los IDS o los Intrusion Detection System, los sistemas de detección de intrusos, lo que hacen es ser una aplicación que tenemos a modo de entrada y que detecta accesos no autorizados desde un ordenador o desde una red, ¿no? Lo que hacen es monitorizan el tráfico que entra, lo verifican contra una base de datos de firmas que tenemos de ataques conocidas, y lo que hace es lanzar una alerta en el caso de que detecten una intrusión no autorizada. Básicamente no actúan, pero sí que lo que hacen es lanzar avisos que van a ser recogidos por sistemas superiores. En una capa diferente están los sistemas de prevención de intrusión, que lo que hacen es bloquean, ya son capaces de reaccionar frente a un ataque cuando detectan una actividad sospechosa en un determinado archivo, puerto o vía de comunicación. Lo que hacen es, son capaces de bloquear en base a esa anomalía, bloquean tanto el acceso al archivo como bloquean al usuario de la red. Y ya a un nivel superior se encuentran los sistemas ya que llamaríamos de gestión de eventos, ¿vale? Que son los SIEM, que lo que hacen es van encargándose de recoger todas estas alertas y en base a las políticas van generando patrones, de manera que es una herramienta que permite centralizar la información de estas otras herramientas para detectar amenazas. En un análisis en tiempo real, pues lo que son capaces es de lanzar, detectar eventos y de mantener un registro de esos incidentes de cara al histórico y para que nuestro equipo de sistemas sea capaz de reaccionar. Esto es un poco lo que quería contaros, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, implementando todas o algunas de estas herramientas, lo que utilizamos es tener una seguridad frente a medidas de protección que garantizan la seguridad, como digo, en el acceso físico, el nivel de los recursos. Se consigue, por tanto, un entorno de trabajo que sea más seguro, ¿vale? Y que permite trabajar sobre distintas capas, permite mantener nuestra información sensible que sea segura y confidencial, ¿vale? Evita, sobre todo, la pérdida de información ante desastres, tanto fortuitos como provocados. Vuelvo a destacar aquí el tema de software malicioso. Y desplegar herramientas que nos permitan enfrentarnos a amenazas que pueden afectar ese funcionamiento de los sistemas, que pueden ser nuestras redes de comunicación, nuestros dispositivos, nuestros sensores IoT, que ahora que estamos cada vez interactuando más con dispositivos de adquisición de datos, que además puedan detectar y neutralizar estas situaciones de una forma un poco desasistida y que puedan proteger a la empresa de cara a estos ataques que lamentablemente cada vez son más habituales, ¿no? Y así, un poco rápido, nos quito más tiempo. Ya os dejo con el resto de ponentes, pues eso, que os irán montando, os irán enseñando pues soluciones y elementos que pueden ser de aplicación también a vuestro sector. Por mi parte, nada más. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Muchas gracias, Emilio. No sé si tenéis alguna pregunta para esta parte o dejamos las preguntas para Emilio para el final y le damos paso ya a Julio del CETIN. Perfecto. Arantxa, ¿alguna pregunta? Nada, todo clarísimo. Pues pasamos a Julio de CETIN. Julio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Voy a compartir la presentación.
Y bueno, no sé si ahora mismo Ahora, la perfecto. podéis ver. Sí, vale. Pues bueno, pues nada, yo soy Julio Fierro, soy investigador del área de biotecnologías de CETIM. Y bueno, voy a explicaros una herramienta que existe que se llama análisis de ciclo de vida. Quizás algunos ya pues la habéis oído hablar de ella bueno, o sea, estáis familiarizados con ella. Un poco en el concepto, en el contexto de economía circular. En primer lugar, voy a hacer una breve pincelada de qué es CETIM pues para aquellos que no nos conozcan. CETIM es un centro tecnológico de investigación que está orientado a ofrecer servicios a nuestros clientes. Somos pues un partner tecnológico y hacemos investigación, pero una investigación muy aplicada por decirlo así, a mercado y muy orientada siempre pues a las empresas con las que trabajamos. Estamos en el polígono de Avedro, en Coruña, y bueno, pues tenemos diferentes laboratorios, diferentes instalaciones, pues que es donde realizamos nuestra investigación. Pues es un laboratorio de química, bioprocesos, microbiología, etcétera. Pues para realizar todas las tareas en las que trabajamos. Nos caracterizamos por dos cosas. Una, pues tener un equipo muy multidisciplinar. Tenemos ingenieros de diferentes tipos, químicos, físicos, biólogos, informáticos, etcétera. Tenemos ahora mismo aproximadamente un 64% de doctores y bueno, estamos creciendo aproximadamente a un 30% anual desde 2013 que empezó nuestra actividad. Sí, como una breve pincelada, pues ahora mismo ejecutamos unos 57 proyectos de diferentes tipos, nacionales, regionales, europeos, en bastantes convocatorias de investigación, movilizando aproximadamente a unos 274 colaboradores y clientes y unos 165 millones de euros. Muy rápido y sin querer entrar en muchos detalles. Tenemos por decirlo así, tres líneas, tres áreas de actividad: materiales avanzados, ecobiotecnologías e industria digital. Y luego una cuarta pata, por decirlo así, que son servicios tecnológicos que ofrecemos ya de una manera, por decirlo así, muy directa. En lo que son los materiales avanzados, pues trabajamos en materiales lignocellulósicos, diferentes aplicaciones orientadas a la madera, a los componentes que tiene la madera, la lignina, la celulosa y la mecelulosa, para desarrollar aplicaciones de alto valor añadido. En otra línea trabajamos con diferentes polímeros y coatings, desarrollando materiales poliméricos nuevos de diferente tipo. Tenemos una tercera línea de materiales de construcción sostenibles, pues, desde mezclas asfálticas, bituminosas, nuevos cementos y morteros, etcétera, que son por ejemplo, de una de las cosas que os enseñaré unos ejemplos de ciclo de vida muy orientados a productos de este tipo, simplemente porque es muy fácil, es más fácil ver qué implica o qué resultados tenemos en un análisis de ciclo de vida con ejemplos que hablando simplemente de la parte más teórica, ¿no? Y por último tenemos la última línea, que es la de más reciente creación, que es de materiales de almacenamiento energético, enfocada a desarrollo de materiales biobasados para nuevas baterías. Mencionar que no lo habían dicho en principio, pero CETIM es un centro que está totalmente, por decirlo así, orientado a la economía circular, que no es una cosa que se planeó así, por decirlo así, inicialmente, sino que pues, después de unos años trabajando hemos visto que pues, el 90% de los trabajos, de los proyectos en los que trabajamos, pues son de economía circular. Después tenemos el área de ecobiotecnologías, que es el área en la que yo trabajo. Tenemos una línea de tratamiento de diferentes tecnologías de tratamiento de aguas y aire, pues diferentes procesos enfocados al tratamiento de corrientes de aguas residuales, de potabilización de aguas, de recuperación de recursos y de lograr, pues, por decirlo así, el vertido cero, no reutilizar toda el agua que se consume en un proceso.
También tenemos otra línea que es la que se llama de tecnologías biobasadas emergentes, que emplea lo que, bueno, pues así desarrolla son nuevos procesos biológicos pues, aplicando la biotecnología para sustituir procesos que actualmente se realizan pues, que requieren un empleo muy grande de energía o de productos químicos. Pues, por ejemplo, empleando pues, bacterias, hongos, microalgas, enzimas. Y por último tenemos una última línea que es el desarrollo de biorefinerías y nuevas cadenas de valor, que lo que aplica son diferentes procesos, termoquímicos, químicos o biológicos para la reutilización, la recuperación de residuos, la valorización, la recuperación de compuestos que tienen valor. Pues, por ejemplo, obtención de combustibles, pues puede ser ahora mismo hidrógeno, hidrógeno verde, biogás, obtención de biofertilizantes, recuperación de nutrientes, formulación de pues, fertilizantes, recuperación de suelos. Y en último, en último lugar tenemos un área de industria digital en la que trabajamos pues tanto con sistemas digitales como con Internet of Things. Los sistemas digitales, pues trabajamos en el desarrollo de digital twins, de gemelos digitales para procesos de diferente tipo. También trabajamos en tecnología blockchain para trazabilidad, aplicaciones de realidad aumentada, inteligencia artificial. Y en la parte de sensórica, por decirlo así, de Internet of Things, pues trabajamos en temas de sensórica, de sensores inteligentes de diferente tipo y de redes de sensores. Y por último, muy rápido, a nivel de servicios tecnológicos, pues bueno, hacemos servicios muy orientados a pues tanto a caracterizaciones físico-químicas y biológicas, al desarrollo de materiales, por ejemplo, en construcción específicos por demanda de clientes, también pues, procesos biológicos o procesos de reciclado y extrusión de polímeros, por decirlo así, a la carta, ya un contacto, pues ya un servicio muy directo con nuestros clientes. Y una de las cosas que también tenemos como servicio, aunque lo hacemos muy habitualmente vinculada a los proyectos en los que trabajamos, los proyectos de investigación, es el análisis de ciclo de vida. Hacemos análisis de ciclo de vida y análisis de ciclo de costes de procesos y productos. También hacemos análisis de ciclo de vida social, que después comentaré un poco qué es, porque es una cosa más rara. Y declaraciones ambientales de producto, huellas de carbono o huellas hídricas. A veces vinculadas a proyectos de investigación y otras veces como un servicio directo pues, a un cliente que quiere conocer la huella ambiental de un producto concreto o de un proceso que está desarrollando. Bueno, esto es una breve diapositiva con algunos de las empresas con las que estamos trabajando actualmente. Entonces, ya entrando por decirlo así, en materia, el análisis de ciclo de vida es una metodología, es un proceso sistemático que permite cuantificar la huella ambiental de un producto o de un proceso, teniendo en cuenta desde la obtención desde la recuperación, o sea, desde la extracción de las materias primas involucradas a todas las etapas de transformación y producción que dan lugar a ese producto, su uso y su gestión final una vez acaba su ciclo de vida, ¿no? Esto es lo que se llama son análisis de cuna a tumba, normalmente, o cradle to grave en inglés. El análisis de ciclo de vida siempre tiene 4 etapas, porque está regido por 2 normas ISO que, por decirlo así, regulan y unifican el proceso. Por esto, el análisis de ciclo de vida es una herramienta que está reconocida, por decirlo así, a nivel global y, de hecho, es la metodología de análisis ambiental, por eso así, recomendada por la Comisión Europea para evaluar la huella ambiental de un producto. Por eso, porque no está abierta está menos abierta a la interpretación o a las prácticas que realice la persona que la analiza en comparación con otros tipos de análisis, ¿no?
La metodología de ciclo de vida tiene estas 4 etapas. La primera, pues obviamente, pues, es la que se llama pues, como la definición del objetivo y el alcance del estudio. Después tenemos un análisis, lo que se llama análisis de inventario. Después el análisis del impacto y la interpretación de los resultados. Al final, el análisis lo que es el análisis de los objetivos y el alcance, básicamente es eso, pues bueno, una vez se identifica el objetivo que queremos analizar, que queremos hacer con este análisis de ciclo de vida, es establecer unos límites para el estudio de acuerdo al objetivo que tenemos. Quiere decir esto que, si bien antes os decía esto del análisis de todas las fases de vida, es verdad que no siempre se hace todo ese análisis. Esto da pie a diferentes tipos de estudio. A veces se hacen análisis de cuna a tumba, quiere decir que tenemos en cuenta todas las etapas del proceso, toda la vida del producto. Y otras veces se hace, por ejemplo, de lo que llaman de cuna a puerta, que es simplemente, por ejemplo, un fabricante quiere conocer la huella ambiental de su producto, pero solo teniendo en cuenta pues, las materias primas y el proceso de fabricación, por decirlo así, hasta que el producto está ahí en la puerta de la fábrica para enviárselo a los clientes, sin tener en cuenta, por ejemplo, pues ya la fase de uso o la fase de fin de vida, porque pues es un aspecto que realmente no es... por ejemplo, no es competencia o no depende del productor del producto. La fase de uso pues, está abierta a las aplicaciones, a los usuarios, etcétera. Entonces hay veces que no se abarcan esas etapas y se deja, por decirlo así, eso, hasta la puerta, hasta la fábrica. Otras veces solo se tiene en cuenta las fases de producción, es por decirlo así, de puerta a puerta, cuando se quiere estudiar solo lo que es el proceso de fabricación, por ejemplo, en una industria, con el objetivo pues, de ver qué mejoras desde el punto de vista ambiental se pueden obtener. Por eso siempre hay diferentes alcances y es uno de los elementos que hay que definir al principio, ¿no? Y por último, pues se establece lo que se llama la unidad funcional, que es la unidad de referencia para comparar entre diferentes, para hacer el estudio. Esto a veces es muy evidente, quiero decir, pues en una producción de, pues no sé, de café, pues puede ser la producción de 1 tonelada de café, pero en otros casos no es tan sencilla. Y, por ejemplo, en otros casos, pues, por ejemplo, para comparar entre un envase dos envases, uno de vidrio y uno de plástico, pues puede ser la comparación, puede no ser una botella, puede ser el envasado de 1 litro de leche, por ejemplo, ¿no? Porque es importante cuando se establecen referencias y se establece la unidad de referencia que se van a establecer comparaciones, que estas comparaciones sean desde el punto de vista funcional, quiere decir que los dos procesos que comparas tengan la misma funcionalidad desde el punto de vista del usuario, porque si no es una comparación que realmente no sería pues, así justa. Una vez tenemos toda esta parte definida, llegamos a la parte del inventario ambiental, que no es más que la recogida de todos los datos para analizar el proceso. Esta etapa es de largo la más, por decirlo así, la más compleja de un análisis ambiental, porque requiere la recogida de todos los datos, por ejemplo, todos los flujos de materia y de energía de todas las etapas del proceso o del proceso que da lugar al producto. Entonces, pues eso requiere un esfuerzo muy grande y la calidad de estos datos es lo que representa, lo que da la calidad a los resultados finales que vamos a obtener. Cuando hablamos de los resultados, siempre se distinguen entre 2 tipos de resultados, los datos primarios y secundarios. Los datos primarios normalmente son datos primarios, son datos que se obtienen reales directamente del proceso del que se va a hacer el análisis de ciclo de vida. Por ejemplo, pues si estamos haciendo el análisis de un proceso de producción de papel, pues serían datos que tenemos de consumos y de materias primas de ese proceso, pues o midiendo los consumos de equipos y de líneas del proceso y datos proporcionados, por ejemplo, por la empresa de manera directa. Entonces, estos datos, por ejemplo, normalmente los recopila, por ejemplo, nosotros los recopilamos pues a través de entrevistas y cuestionarios, ¿no? con los clientes o que están realizando el análisis.
Y después tenemos una serie de datos que se llaman secundarios, que son los que complementan estos datos. Pues un ejemplo muy claro. Nosotros, por ejemplo, en el proceso podemos medir el consumo de electricidad del proceso. Pero luego en el análisis tenemos que reflejar cuál es el impacto, la huella ambiental de esa electricidad que estamos consumiendo. Y esto, para conocer la huella ambiental de la electricidad, pues utilizamos datos, generalmente, por ejemplo, de bases de datos específicas de análisis de ciclo de vida, que tienen pues, datos de materias primas, datos de energía y de la huella ambiental de esta parte, de manera que complementamos los datos directos que tenemos de los clientes, por decirlo así, de las empresas, con datos secundarios que vienen siempre pues, de estas bases de datos o a veces de bibliografía técnica o científica, por eso que sean evidentemente fiables, ¿no? Y que tengan una garantía de que son adecuados. Entonces, después ya llegamos a la fase de análisis del impacto, que esto, pues sin entrar en más detalles, lo que hacemos es convertir todas las cantidades de materias primas de energía que hemos recopilado en el análisis de inventario, lo convertimos en huella ambiental. Por ejemplo, pues en emisiones de CO2, por decirlo, pues es el ejemplo más conocido, ¿no? Para esto utilizamos métodos de análisis de impacto que están, por decirlo así, estandarizados y que son ampliamente reconocidos y que nos proporcionan resultados ambientales en diferentes categorías de impacto. ¿Qué quiere decir? Pues en el impacto ambiental sobre diferentes aspectos. Pues, por ejemplo, sobre el cambio climático, huella de carbono, sobre el consumo de combustibles fósiles o de materias primas fósiles, sobre toxicidad humana, sobre ecotoxicidad, pensando en aspectos ambientales, sobre el agotamiento o sobre la escasez de agua o la huella hídrica, etcétera. O sea, podemos, en función del objetivo que queramos o de lo que queramos evaluar, obtener estos resultados en diferentes categorías ambientales. Por eso el ciclo de vida al final es una manera de abordar el impacto ambiental en un sentido muy amplio. Por ejemplo, incluye la huella de carbono, incluye la huella hídrica y incluye más cosas. Bueno, sin entrar aquí en más detalles, pues bueno, hay una serie de etapas que dependiendo del tipo de análisis de ciclo de vida, pues se implementan o no, pues de normalización, caracterización, etcétera, que estos casos están, como por decirlo así, regidos en las normas ISO y son, algunos de ellos o sea, son voluntarios. Y bueno, pues esto sin más... esto sería como una pincelada general por decirlo así, de la metodología. Como más claro se ve, es poniendo algunos resultados. Por eso he puesto algún ejemplo de resultados del ciclo de vida. Esto sería el resultado final del análisis de unas tuberías de polietileno que se desarrollaron en un proyecto en CETIM. Entonces, pues una de las cosas que hicimos después fue evaluar dentro del proceso qué etapas del proceso son las más relevantes. Entonces podemos tener figuras como la de la izquierda, en la que veis que cada columna representa una categoría ambiental. En este caso creo que son 16, por ejemplo, la de la izquierda del todo veis que es cambio climático, serían las emisiones de CO2, la huella de carbono. Y vemos, pues, por ejemplo, nos permite ver que hay un proceso que es de color azul, que contribuye muchísimo, que es el dominante desde el punto de vista ambiental. En este caso era pues, la producción de la materia prima, del compound. Los otros procesos de color naranja y rojo pues son las etapas de extrusión y la etapa de corte y bobinado de la tubería, ¿no? Entonces, en este caso, pues podemos ver qué proceso de los estudiados es el más relevante. En la figura de la derecha vemos un diagrama de flujo en el que vemos pues, la flecha, cuanto más gruesa, pues mayor es la contribución y podemos ver que la mayor parte viene de la parte de la línea de la producción del polímero y de hecho viene de la huella ambiental del polietileno, ¿no?
Entonces, esto es un ejemplo, pues es un ejemplo de un resultado de un análisis de ciclo de vida. Otro ejemplo que representa los datos de otra manera es este, que es un análisis de diferentes tipos de mortero para el sector de la construcción. Es decir que, bueno, creo que todos los 3 ejemplos que tengo aquí están vinculados al sector de la construcción, pero bueno, es un poco casualidad. Es verdad que es uno de los sectores que más interés tiene en este tipo de análisis, pero bueno, también estamos haciendo ciclos de análisis de ciclo de vida de otros productos, de productos plásticos, de productos de tratamiento de tecnologías de tratamiento de aguas, etcétera, ¿no? Bueno, es un poco, va a ser un poco casualidad, ¿no? Por ejemplo, en este lo que vemos es una comparación entre 3 productos. En vez de ver todas las categorías de impacto, como veíamos en el anterior, separadas, en este caso las vemos sobrepuestas, ¿no? Acumuladas. Y para poder ver como la acumulación, como por decirlo así, el impacto total, ¿no? Y podemos ver como el tercer mortero, que es el de la derecha, pues tiene un impacto ambiental mayor, llega a 2,8 unidades de impacto, en comparación con los otros dos, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, con esto, pues lo que podríamos concluir es que aproximadamente pues el mortero A y el mortero B, los dos de la izquierda, pues tienen una huella ambiental aproximadamente un 55% inferior al mortero de referencia. Y este es otro ejemplo, esta es otra comparación de un material de hormigón, de un hormigón geopolimérico. Hormigón geopolimérico es un hormigón que es una de las líneas en las que trabajamos desde CETIM, que es un hormigón en el que sustituyen el cemento Portland por otro tipo de materiales reciclados, por decirlo así. Buscando, pues eso, sobre todo reducir la huella ambiental vinculada, ¿no?, a la producción de cemento. Entonces, aquí lo que tenemos es representada el impacto ambiental de los dos procesos en términos relativos. Es decir, cada columna, o sea, cada bloque de 2 columnas es una categoría de impacto, cambio climático, agotamiento de ozono, toxicidad humana, etcétera, ¿no? Para cada categoría, al proceso que tiene más impacto le aplicamos, se le asigna el valor del 100%, y para el otro, o el porcentaje, bueno, pues el impacto relativo que corresponda, ¿no? De esta manera es una manera muy visual de ver, pues, que, por ejemplo, en el cambio climático, el hormigón convencional, que sería la flecha, la columna naranja, pues tiene un impacto, pues, o sea, el azul, el hormigón desarrollado, pues tiene un 35% de impacto comparado con el de referencia, ¿no? Y así para todas las categorías. También podemos ver cómo el hormigón desarrollado, para algunas de ellas es peor, por eso sería peor que el convencional, ¿no? Esto es una de las visiones que es interesante, que es del análisis de ciclo de vida. El hecho de ser completo permite evaluar todos estos aspectos y un proceso nuevo puede mejorar algún ejemplo, pues, por ejemplo, es la huella de carbono, pero puede empeorar igual otros, pues porque tenga otro tipo de emisiones o tenga o tenga un mayor consumo de agua o por otros aspectos, ¿no? Por eso por eso que es importante la visión completa, ¿no? Y eso es uno de los valores añadidos que tiene esta metodología. Por ejemplo, aquí, bueno, pues tendríamos eso, que la reducción de la huella de carbono pues sería de un 65% en comparación con el de referencia. Y por último, bueno, quería mencionar un ejemplo de aplicación más directa del análisis de ciclo de vida, que es lo que se llaman las declaraciones ambientales de producto. La declaración ambiental de producto es una ecoetiqueta. En este caso sería una ecoetiqueta de tipo 3, y al final lo que hace es cuantificar el impacto ambiental de un producto, permitiendo, pues, la comparación con otros productos que tienen la misma función, de una manera, por decirlo así, muy transparente. Aquí, una empresa interesada en obtener esta certificación, pues haría un análisis de ciclo de vida de su producto
pero regulado por unas guías específicas para cada sector que se llaman reglas de categoría de producto. Entonces, lo que hacen al final es establecer una metodología común de análisis por encima todavía de las normas ISO existentes, más estrictas todavía, por decirlo así, más definidas, por eso que son por sector, por decirlo así, o por tipo de producto, de manera que nos aseguremos que son muy uniformes y que puedan ser más comparables los resultados entre los diferentes, entre los productos. Entonces, por ejemplo, pues hay una norma específica para mezclas asfálticas, hay otra para organismos de construcción, hay otra para ventanas y puertas. Bueno, en total, eso, existen más de 100, es decir, para todos los, para diferentes sectores. Estas referencias siguen siendo también muy vinculadas al sector de la construcción, porque es uno de los sectores en los que más implantación tiene este tipo de productos, pero por ejemplo también hay en el sector alimentario, muchos, y en otros procesos industriales. Una ventaja que tiene esta, o una característica importante que tienen estas declaraciones ambientales de productos, es que el análisis de ciclo de vida que se hace es auditado por un experto externo, que certifica que pues, la metodología que se ha utilizado es correcta y que los datos que se han utilizado son reales y son representativos del proceso, ¿no? Como para dar una garantía adicional a esta ecoetiqueta. Y está, pues eso, los resultados que se obtienen son públicos. Están, por ejemplo, pues están siempre registrados bajo un certificador, pues por ejemplo AENOR o EPD International, que son quizá los más extendidos a nivel europeo o nacional, y son públicas, es decir, cualquier persona puede consultarlos y ver la huella ambiental de este producto para poder compararlo. Pues, por ejemplo, al final, pues si tú vas a utilizar materiales de construcción pues puedes comparar cuál de ellos es mejor desde el punto de vista ambiental. Por eso, el sector de la construcción está implementando bastante estos sistemas de declaraciones, porque bueno, empieza a haber requisitos en el mercado, sobre todo a nivel europeo, también a nivel de compra pública verde, etcétera, en los que bueno, pues, tiene interés el tener este tipo de declaraciones. Y esto, por ejemplo, pues ya simplemente un par de ejemplos rápidos. Esta es una declaración ambiental, para que veáis cómo es el formato general. Este es para unas tuberías de la empresa que se llama BN Pipes, que está aquí en Coruña, para que hemos trabajado haciendo esta declaración de producto. Al final es un análisis certificado y lo que tenemos son una serie de resultados del análisis de ciclo de vida y de la huella ambiental del producto. Y aquí otro ejemplo, pues en este caso, estas son láminas impermeabilizantes para cubiertas, ¿no? Pues es lo mismo. Al final lo que tenemos es los resultados del análisis de impacto ambiental del producto. Y ya por último, para dar como una visión final a otros aspectos vinculados al análisis de ciclo de vida, quería mencionar la evolución que esto está teniendo hacia lo que se llama el análisis de sostenibilidad del ciclo de vida. Por decirlo así, es un paso más. Es una metodología completa que quiere pues, evaluar no solo la parte ambiental, sino también otros aspectos como procesos sociales y económicos del proceso producto. Esto lo que implica lo que quiere es tener como una visión más global de cara pues, a la toma de decisiones para lograr productos más sostenibles. Entonces tiene pues 3 pilares, por decirlo así: el análisis de ciclo de vida, el análisis de ciclo de costes y el análisis social. El análisis de costes es, por decirlo así, la misma aplicación del análisis de ciclo de vida, pero enfocado a aspectos económicos. Entonces, evalúa todos los costes de un proceso o de un producto a lo largo de su vida útil. Teniendo en cuenta, pues, al final, todos los costes que podrían ser como una evaluación económica normal, quiero decir, los costes de operación, los costes de construcción, los OPEX, CAPEX, etcétera, los costes de productos que se puedan obtener, y también tiene en cuenta externalidades como el impacto ambiental. Por ejemplo, es uno de los aspectos que se tienen en cuenta en el ciclo de costes, es, por decirlo así, monetizamos el impacto ambiental. Tenemos en cuenta, convertimos el impacto ambiental que obtenemos a partir del ciclo de vida en un coste. De manera que, por decirlo así, podamos cuantificar el coste de contaminar o el coste de contaminar menos, ¿no?
Es una manera, pues eso, de introducir la componente ambiental en el análisis económico. Y por último, tenemos el análisis social del ciclo de vida. Este es de los tres estudios, es el que está, por decirlo así, menos desarrollado, en parte por la complejidad que implica cuantificar aspectos sociales, ¿no? Pues son al final aspectos que muchas veces son difíciles de cuantificar y además son muy variables tanto en tiempo como en localización. Un ejemplo, pues tú quieres evaluar el impacto social de un proceso, ya simplemente con que el proceso esté ubicado en Coruña o esté ubicado en una zona rural en Orense, el impacto socioeconómico es diferente, ¿no? Pues eso aplicado a nivel global hace que sea complicado evaluar estos aspectos y que tenga una variabilidad muy grande, o sea, que sea complicado, sea un reto abordar estos estudios. Para ello, lo que se hace normalmente, se utilizan bases de datos específicas con información socioeconómica e información de diferentes cadenas cadenas de suministro, de cadenas de valor de productos. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos una, se llama Social Hotspot Database. Bueno, existen otras similares. Al final tiene diferentes categorías de indicadores sociales y tiene datos pues, agregados para, pues, en este caso, 57 sectores y 244 países, ¿no? Por lo que comentaba, la gran variabilidad que hay en función de la localización. Entonces aquí pues hay muchísimos, es un estudio muy amplio sobre el que luego se seleccionan los indicadores que tienen sentido desde el punto de vista del proceso que estás estudiando, pero se estudian impactos sobre derechos laborales y de condiciones de trabajo, pues mano de obra forzada, exceso de horas de trabajo, tema de mano de obra inmigrante o mano de obra infantil, desempleo. Tenemos también temas de derechos humanos, de derechos de poblaciones indígenas, de salud, de igualdad de género. También se abordan temas de seguridad y de salud desde el punto de vista del trabajador, enfermedades, accidentes, exposición a riesgos y otros aspectos más generales, pues a nivel del sistema legal, de corrupción, acceso a agua, acceso a educación, etc. ¿no? Por eso que esto es una visión muy amplia. Y a un ejemplo muy rápido, pues que sería, por ejemplo, estudiar la producción de cacao, ¿no? Entonces utilizaríamos pues, los diferentes ingredientes que se emplean en las materias primas involucradas aquí. Por ejemplo, este ejemplo, pues tenemos la mantequilla, la vainilla y el cacao. Y en vez de ver, como veíamos en los ejemplos ambientales, pues categorías ambientales, cambio climático, toxicidad, etcétera, pues aquí tenemos impactos sobre la mano de obra, sobre la seguridad, etcétera, pero de la manera, por decirlo así, de la misma manera. Obteniendo unos datos cuantificados de estas etapas y también que nos permiten ver qué elementos del proceso contribuyen en mayor medida pues, a cada categoría social, en este caso. Y un poco esta es la presentación con de esto, de la metodología del ciclo lo que es el análisis de ciclo de vida y todo lo que conlleva, por decirlo así, asociado, ¿no? A nivel social o de costes. No sé si tienes alguna pregunta o quieres comentar algo. Bueno, Julio, pues muchas gracias por esta ponencia, bastante aclaratoria, con ejemplos, bastante interesante, la verdad. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda por ahí para que podamos abrir un turno de debate. A mí lo que más me ha sorprendido, lo que veo más completo es el análisis de sostenibilidad de vida del producto. Bueno, porque realmente todas las agendas 2030 o cualquier política ambiental o de economía circular sí que está ya sostenida en los tres principales pilares, evidentemente el económico, el social y en este caso al ser un producto pues la vida, ¿no? del producto.
y mucho más completo. Sí que es cierto que la parte social nos estamos encontrando ya en muchos temas que faltan esos indicadores, ¿no? Esa construcción de bases de datos, que es lo que menos vamos a poder tener históricos, pero sí que desde luego yo creo que este análisis de sostenibilidad es la tendencia, el presente y ya el futuro para analizar cualquier ciclo de vida. Sí, totalmente. Es una de las cosas que, bueno, de las herramientas que se están desarrollando que desde hace unos años no existían, que hace prácticamente poco, y que cada vez pues va a haber más indicadores. Está trabajando mucho en definir indicadores sociales que sean posible cuantificar, que sea posible pues, tener datos para poder ver su evolución y también tener pues datos cuanto más, por ejemplo, nosotros aquí estos datos que os enseñaba pues son a escala de país, ¿no? Pero claro, realmente en muchos casos necesitamos tener una escala mayor, ya, o sea, poder llegar pues a una escala regional o por el contexto escala más pequeña, por decirlo así, ¿no? Y es un reto. Sí. Sí. Yo creo que ahí también nos puede ayudar mucho toda la recuperación de datos regionales de las asociaciones, sobre todo, bueno, de actividad empresarial o las asociaciones regionales medioambientales, ¿no? Que el impacto también social, sobre todo en el medio rural, se lleva a cabo muchísimos proyectos de inserción incluso laboral en proyectos circulares en el medio rural. Y ahí es un buen momento para crear esas bases de datos, o sea, la interrelación que hagáis con las diferentes asociaciones empresariales o medioambientales que llevan a cabo esos proyectos en los medios rurales, de inserción laboral, de creación de empleo en el medio rural y encuentro que son muy interesantes. Ya se están llevando a cabo, por lo menos en la zona sur, en Galicia, en la zona de Pontevedra, bastantes. Y os pueden servir mucho para esta recopilación de datos, para la sostenibilidad, la pata de la parte social. Sí, pues sí, desde luego. Y sobre Hola, todo Julio. que Galicia pues es rural, evidentemente. No sé si se le cortó a Julio. No, que sí, que eso no, se lo decía que efectivamente, como decía Arantxa, pues esos datos o poder pues, disponer de esos datos y poder tratarlos, pues y a medio plazo, pues que haya datos de este tipo, por ejemplo, disponibles para poder abordar este tipo de estudios es necesario, que es fundamental para poder llegar a evaluar el impacto social. Sobre todo cuando hablemos de procesos o queramos comparar cosas a una escala que no sea global, por decirlo así, ¿no? Muchas gracias, Julio. No sé si hay alguna pregunta más. Le damos entonces paso a Estrella. Hola, buenos días. Hola, Buenos Estrella. días a todos. ¿Qué tal? Después de las charlas tan interesantes que han compartido tanto Emilio como Julio, pues a mí me gustaría ahora presentaros un poco la nueva ley de residuos, ¿no? Publicada muy recientemente, tan reciente como que salió en el BOE del 8 de abril, con lo cual hace pues, justamente 2 meses. Comparto mi presentación. No sé si podéis verla ya. Sí, Estrella, se ve Sí, perfectamente. perfecto, de acuerdo. Vale, pues dentro de esto, a ver si ahora consigo pasarla. Vale. Vale.
La nueva ley de residuos, que se conoce ya como la 722, es una norma muy amplia que da cabida a temas muy diferentes y diversos, como pues, los suelos contaminados, se hace referencia también a la prevención de residuos, se establece claramente lo que es un subproducto y cómo se puede determinar pues, el fin de la condición de residuos, y pone sobre todo el foco, que es lo que más ha llegado tal vez al público en general, de la reducción de ciertos productos de plásticos no reutilizables, lo que vienen siendo plásticos de un solo uso, ¿no? Pero sobre todo para aquellas empresas que trabajan en el ámbito de los residuos, también es relevante otras partes que menciona, como puede ser pues tanto la responsabilidad ampliada del productor como medidas fiscales. Hace referencia también a lo que ya conocemos en parte, que es el sistema electrónico de información de residuos, y delimita también las obligaciones de productores y de gestores de residuos, sin olvidar también la parte de establección de sanciones y de medidas fiscales que van relacionadas con todo este nuevo proceso. Centrándonos un poco más en detalle, veamos, me gustaría compartir con vosotros qué incluye esta ley y un poco pues por qué, ¿no? Esta ley viene como la transposición de directivas marco europeas que están ahora muy centradas en lo que es la economía circular. Entre otros motivos porque se ha visto que, por ejemplo, más del 50% de los plásticos que se ponen en el mercado no se llegan a reutilizar. Es un gran problema, como es sabido, los plásticos que se acaban en el mar, y también pues poner un dato, que el 70% de los residuos que se recogen en playas no dejan de ser plásticos. Entonces, partiendo de esto y con un conjunto de medidas, impulsando estas medidas que se quiere impulsar también a nivel europeo, pues la ley 722 es una transposición y actualización de las leyes que ya existían en España, y que hasta este momento pues la anterior y más reciente era la ley 22 del 2011. Entonces, ¿qué se pretende? Pues avanzar en la economía circular, reforzar lo que es la jerarquía de los residuos, es decir, apostar más por la prevención y la reutilización, y desincentivar en gran medida lo que es la eliminación de los residuos. Se revisan, como comentaba, los conceptos de subproducto y de fin de producto, y se incrementan también objetivos tanto para medio y para largo plazo de recuperación y de los reciclados municipales. Se refuerzan con los conceptos de recogidas separadas, que hay una mayor clasificación de los residuos, y se establecen también unos requisitos mínimos dentro de la responsabilidad ampliada del productor, que esto sí es pues, una novedad relevante. También se establecen y se amplían la necesidad de los registros electrónicos, es decir, ahora pues, se avanza hacia que todo aquel registro de movimientos y todo lo relacionado con los residuos ya sea en formato electrónico, y para ello se van habilitando diferentes registros adicionales a los que ya existen en la actualidad. Y en suma, lo que se pretende como objetivo último es mejorar la información y también la trazabilidad de los residuos. También incluye esta nueva ley lo que comentábamos, que es la parte pues, más popular tal vez, que es la incorporación de la directiva de plástico sobre un solo uso, intentando en este sentido avanzar hacia un plástico pues, mucho más circular, establecer medidas de plásticos de un solo uso, y para evitar pues, con todo ello, estas medidas se intentan lograr, se lograrán, apostando por la reducción, por un mejor marcado, por un diseño más ecológico, ampliando también la responsabilidad que tiene el productor, es decir, quién pone en circulación este tipo de productos en el mercado, y restringiendo que se fabriquen, o coartando en cierta medida que se fabriquen determinados tipos de productos para pues, evitar su proliferación. Esta ley, publicada, pues, como comentábamos, hace 2 meses exactos, tiene un gran impacto para todos los integrantes del sistema de gestión de residuos, tanto para los productores, porque ven su responsabilidad ampliada, como para los gestores, para la administración, que tendrá que llevar un registro mucho más exhaustivo, para los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y también para los transportistas.
Me voy a centrar un poco pues, en la parte que mayor relevancia tiene para los gestores y productores de residuos, ¿no? En primer lugar, esta ley supone la derogación de mucha normativa que todavía seguía vigente y que, como mencionaba al principio, pues la principal de ellas era la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, pero también el Real Decreto 833 del 88, que seguía vigente en gran parte, órdenes también relativas a valorización y eliminación, porque esta nueva ley ya recoge también actualizada esta información, y también la orden relativa a la caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos, de nuevo también porque esta ley recoge información actualizada. Un aspecto destacado de esta ley, de la 7/2022, es que establece definiciones concretas para conceptos que hasta ahora eran un poco más difusos a lo mejor, como puede ser, pues exactamente define que un negociante es aquella persona que que compra residuos para su valorización, se establece el concepto de que tiene que demostrar que hay un valor añadido en el residuo. En cuanto a la recogida y al transporte de residuos, se puntualiza que es una actividad siempre profesional, es decir, no afectaría pues, a entregas de particulares, ¿vale? Y establece también, hay un cambio en el cual el D8 y D9 pasan a ser considerados también tratamientos intermedios, que hasta ahora pues, no tenían esta consideración. Respecto al almacenamiento de los residuos no hay cambios, se mantienen como venían estando hasta el momento, que es que para los residuos no peligrosos se admite durante 2 años cuando se destinen a valorización y de 1 año cuando se destinen a eliminación. Y en el caso de los residuos peligrosos se mantiene el plazo máximo de 6 meses, independientemente de qué destino se le dé, sea valorización o sea eliminación. En todo caso, estos plazos empiezan a contar siempre desde el inicio del depósito, ¿no? Y este depósito de los residuos deben contar con un etiquetado pues, muy claro. En respecto, por ejemplo, a la etiqueta, como puntualizaciones que añade ahora la nueva ley, pues establece que tiene que aparecer en esta etiqueta tanto el NIMA del centro productor como también su dirección de correo electrónico. Comentaba al principio que esta ley pone el foco en el productor. Como mencionaba, se hace hincapié en la responsabilidad ampliada del productor. Es decir, ya no es una responsabilidad que puede delegar, sino que es una responsabilidad que debe asumir. Y uno de los principales cambios es que el productor debe asegurar el tratamiento completo de los residuos que genera. Es decir, tiene que tener la documentación que pruebe que esos residuos que él ha generado han completado el tratamiento y el ciclo completo, con lo cual se viene de la mano con una mayor importancia de la trazabilidad, es decir, cada vez los productores tendrán que estar más al día y tendrán que garantizar la perfecta trazabilidad de los residuos que han generado, cosa que hasta ahora pues, se delegaba en otras figuras en cierto modo. Aparte de esto, desde el próximo mes, a partir del 1 de julio del 2022, ya será obligatorio también para los productores iniciales de residuos peligrosos contar con un plan de minimización que está pues, enfocado, como no, a reducir la cantidad de los residuos generados y también de su peligrosidad. Hay ciertas exenciones a esta obligación del plan de minimización, pero sí que es un camino que se ya empieza a transitar en menos de 1 mes. También se menciona el archivo cronológico, que va a ser obligatorio para todos aquellos que estén inscritos. Y esto implica que también para los productores van a tener que tener un archivo cronológico y que, como novedad, se destaca que va a ser un archivo cronológico electrónico. Entonces, pues se hace hincapié también en las herramientas que van a tener que poner a disposición las diferentes administraciones para garantizar este registro de los datos y que también los productores y el resto de inscritos, gestores y transportistas pues tengan medios de poder facilitar esta información de forma electrónica. Por último, también se menciona las obligaciones de presentación de la memoria anual, que implica tanto a gestores de residuos, pero también a transportistas, agentes y a negociantes.
de forma que, como se venía haciendo hasta ahora, estas memorias anuales sobre todas las actividades realizadas sobre las entradas y salidas del año anterior se tendrá que presentar antes del 1 de marzo y después será la comunidad autónoma quien traslade esta información a ESIR, al sistema de registro electrónico. La nueva ley, en su extensión, también tiene cabida para los residuos de construcción y demolición, conocidos habitualmente como RCDs, ¿no? Y establece también una medida que ya tiene carácter inmediato, que es que a partir del 1 de julio de este año, es decir, en menos de 3 semanas, será obligatorio clasificar las fracciones que podemos ver en la diapositiva, que es pues, las fracciones de minerales, madera, metales, vidrios, plástico y yeso, y aquellos elementos también que puedan ser reutilizables. Esta fragmentación, esta clasificación será preferentemente en el lugar de generación de los residuos, pero pues dan cabida que se pueda realizar en algún otro lugar. Aparte de esto, a partir de enero también será obligatorio que la demolición se haga de forma selectiva. En cuanto a la valorización y la eliminación, la ley puntualiza y ofrece un mayor detalle sobre estas operaciones de tratamiento. Aparecen ya desglosadas las operaciones de tratamiento con 5 dígitos que nos aportan mucho más información sobre cada una de ellas y especifica de qué tipo son y introduce, como mencionaba antes, también el cambio de que las actividades de 08 y de 09 pasan a ser ahora consideradas como tratamientos intermedios. Menciona algo que ya se había puesto también de relieve en el Real Decreto que se publicó en el 2020 y que ha tenido uno de los grandes impactos dentro de la materia de residuos recientemente y que todavía estaba basado en la Ley 22/2011, que es el traslado de los residuos. Estos traslados, sean de residuos peligrosos o no peligrosos, deben ir siempre acompañados del correspondiente documento de identificación y, en caso de que proceda, también de la notificación de traslado precedente. La NT seguirá siendo obligatoria, como hasta ahora, para los residuos peligrosos, los no peligrosos destinados a eliminación y el código LER 200-301. Se menciona de forma explícita en la Ley 7/2022 que tendrán que tener un acuse de recibo de la presentación de estos documentos por parte de las administraciones públicas, ¿vale? Y que algo relevante a la parte de las notificaciones, que siempre existían dudas por cómo estaban redactadas las leyes anteriores, ya que se mencionaba siempre que las notificaciones de traslado debían presentarse con 10 días de antelación, pero en ninguna de ellas especificaba si estos días debían ser naturales o hábiles, con lo cual pues en determinadas áreas del territorio dependía un poco de la interpretación que cada uno de los responsables le diera en ese momento. Esta ley ya claramente establece que estos 10 días siempre son naturales, a contar desde el día siguiente a su presentación, con lo cual despeja las dudas que podía haber en este sentido. También menciona que en casos determinados y ya estipulados, la comunidad autónoma podría incluso suspender la vigencia de las notificaciones de traslado. En cuanto al registro de producción y gestión de residuos, se hace mención a él y se hace mención englobado dentro del nuevo sistema electrónico que es ESIR y que tendrá mayor cabida. Se establece que las comunidades autónomas, cada vez que den de alta una nueva autorización o que den de alta un nuevo centro, tendrán que la información que comuniquen ellos a los gestores y productores de residuos y como transportistas, que esta información deberá ser trasladada al registro en un plazo máximo de 15 días, lo cual garantizará que este registro de producción y gestión de residuos esté más actualizado de lo que está a día de hoy, donde todavía a veces la comunicación se demora más de lo deseado, con el impacto que ello conlleva para los profesionales del sector. Además, por primera vez también se menciona que habrá parte de esta información del registro que podrá hacerse pública. No especifican todavía cuándo ni cuál, pero es una indicación de que vamos en buena dirección, porque hasta ahora pues, los implicados en el traslado de residuos solo podían saber en muchos casos si la información que tienen es válida y buena,
en el momento de hacer un traslado y no se podía hacer una consulta previa de la misma con el afán y con la intención de depurar pues, las bases de datos y tener todo con mayor exactitud a la hora de poder generar después esta documentación. Como mencionaba, desde la Ley 553 del 2020 ya conocemos el sistema electrónico ESIR y aunque en la actualidad lo conocemos como repositorio de traslados nacionales y como registro de producción y gestión de residuos, esta ley prevé que este sistema electrónico se vaya ampliando para dar cabida a un mayor número de registros, pues mencionando pues, el repositorio de memorias anuales, la plataforma de RAES, el registro de productores de productos, etc. Con lo cual, cabe suponer que en los próximos meses o años es muy probable que veamos nueva normativa enfocada a los registros, a las obligaciones que van a tener que cumplir cada una de las partes implicadas para poder notificar la información necesaria a estos registros en cuanto a plazos, formas y qué tipo de información va a ser necesario notificar. Como comentaba al inicio, también esta ley contempla medidas fiscales, no solamente pues, aborda diferentes tipos de residuos y de definiciones, sino que también tiene cabida en ella para la parte de las medidas fiscales. Una de las más llamativas y comentadas es el impuesto al vertido, a la incineración y a la coincineración, con el objetivo inicial que comentábamos al principio, que es fomentar pues, el reciclado y desincentivar las operaciones de eliminación. Esta tasa ya está marcada en la ley, tiene unos mínimos establecidos que variará en función del tipo de instalación al que se entregue y también del tipo de residuos, pero la ley deja abierto a que estas tasas ahí marcadas son mínimos y que la comunidad autónoma, cada una de ellas, podrá a su discreción aumentar esta tasa si lo consideran oportuno. También indica aquellas excepciones en las cuales esta tasa pues, no se va a aplicar. Por otro lado, también están los impuestos estatales que se van a aplicar a plásticos de un solo uso, plásticos no reutilizables, y que variará también según el peso de plástico que contenga. Al igual que pasaba con la tasa que se va a imponer a los residuos destinados a vertedero, también en el caso de esta tasa a plásticos de un solo uso, lo que se hará es que lo que se establece es que las comunidades autónomas, cada una de ellas podrá a su discreción también aumentarla y establecer tasas más elevadas que las que marca la ley. Con todo ello lo que se busca es pues evitar que se genere mayor cantidad de plástico no reutilizable y promover que los envases sean circulares, es decir, que puedan ser reutilizados. En cuanto al régimen sancionador, que también viene un poco de la mano de estas medidas fiscales, pues se refuerza en gran medida. Es decir, las cuantías que están previstas para el caso de infracciones muy graves y leves, doblan en algunos casos incluso lo que estaba previsto en la ley anterior, la ley 22/2011. En el caso, por ejemplo, de infracciones muy graves, por mencionar algunos datos, se podría llegar hasta los 3,5 millones de euros, ¿vale? En el caso de residuos peligrosos, incluso llegando pues, en algunos determinados casos al cese de la actividad. Pues, por ejemplo, infracciones graves o muy graves que entran dentro de la categoría que acabo de mencionar sería tanto incumplir las obligaciones del productor inicial o del poseedor de residuos peligrosos, el almacenamiento y envasado de residuos peligrosos sin cumplir la normativa o trasladar residuos dentro del Estado español que no cumplan con las obligaciones impuestas en la ley, que no se vayan acompañados de la documentación exigida o que no se corresponda con el contenido de la información que tienen estos documentos, la notificación de traslado y el documento de identificación. Con todo esto que hemos visto, pues se prevén varias consecuencias, ¿no? Se pueden anticipar varias consecuencias de esta ley. Pues a medio largo plazo, una de las consecuencias, que es una de las intenciones de la ley, es la mejor autorregulación y una búsqueda de los mejores tratamientos, al desincentivar
la eliminación se busca que las empresas busquen pues, una forma de valorizar los residuos que generan, de generar menor cantidad de residuos o que estos tengan una menor peligrosidad. Y también se fomenta la mayor segregación y separación de los residuos que permitiese, pues una vez alcanzada, pues una mejor valorización y reutilización de los mismos. También se hace hincapié en la trazabilidad, es decir, ya no todo vale, ya no se admite que alguien que produzca residuos no sepa dónde terminan, qué tratamiento se les ha dado. Este incremento de la trazabilidad va a hacer que el sistema en su conjunto tenga una mayor regulación de los residuos y se exija una mayor cantidad de documentos en regla para demostrar esta parte de dónde ha concluido su ciclo de vida este residuo. También es la obligación, también otras consecuencias, pues será la flexibilización del concepto de subproductos, la condición de el fin de la regulación de la condición de fin de residuo, que podría tener un doble filo, la obligación de la compra pública verde, bueno, van un poco encaminados por ahí. Y otra de las consecuencias que sin duda vamos a ver en los próximos meses y años es una gran mejora en la calidad de los datos que se tienen. Al tener mejores datos, las empresas podrán tomar también mejores decisiones acerca de aquellos residuos que generan y cómo los tratan, y también se podrá lograr una forma mejor de, a nivel estatal, evitar sanciones europeas, que aunque ahora pues estemos inmersos en un universo pues mayor que no solamente la parte del territorio español, pues sí puede haber también estas sanciones ya no solo a nivel estatal, sino también europeo, que de alguna forma, en caso de producirse, pues nos tocarán a todos. Otra consecuencia directa también, al determinar que todas estas obligaciones son para empresas profesionales y que todos los traslados tienen que ir perfectamente documentados, pues cada vez va a ser más difícil que haya empresas no profesionales que hagan pues, traslados de residuos o que hagan una gestión de los mismos, ya que todo tendrá que estar mucho más documentado. Y esto será tanto pues, en el mundo físico, en el día a día, pero también en el mundo online, dado que la imposición de registros electrónicos y la presentación de documentación toda a nivel electrónico deja menos margen para lo que es pues, la alteración de documentos o pues, otras prácticas que no son correctas. También hay una parte aquí que recae sobre las administraciones, sin duda, que es, dado que todo se enfoca a una gestión electrónica de los datos, van a tener que garantizar también por su parte un buen funcionamiento de los sistemas digitales que ponen a disposición de los usuarios para que estos puedan cumplir las obligaciones que les tocan, y también va a haber que hacer un esfuerzo por su parte en cuanto a la armonización y a la comunicación de los datos. Como veíamos antes, establecen un plazo máximo de 15 días para que las comunidades autónomas comuniquen sus datos al registro electrónico, con lo cual ya no solamente va a ser necesario hacer ajustes por parte de todos los integrantes del ecosistema de traslado de residuos, sino también por parte de las administraciones, que van a tener que pues avanzar un poco en esta comunicación y en la parte también electrónica que está de su lado. Como conclusiones, a modo de breve resumen de los puntos más fundamentales de esta ley, es que bueno, la cadena de valor, sin duda, la cadena de valor del residuo es un punto crucial en el camino hacia una economía circular. De esto hay cada vez menos dudas, que el foco nos centramos cada vez más en el productor y en la trazabilidad de los residuos, saber dónde se han generado, dónde han terminado y por qué estadios han pasado. Se incentiva de nuevo pues la recuperación de residuos y se penaliza en cierto modo la eliminación directamente de los mismos, y que sin duda en los próximos años, derivados de esta ley y también de otras que probablemente vendrán, veremos cambios hacia un camino marcado por la trazabilidad y la sostenibilidad, pero también hacia la digitalización. Esta ley, aunque es un primer paso, dará pie a mucha nueva normativa que regule de forma mucho más detallada aspectos de la misma que ahora pues, han quedado un poco más
pues, sin bajar y sin entrar en detalles. Esta es la presentación, más o menos así somera de estos cambios que ha traído la nueva ley, que intenta que hagamos un avance cada vez mayor hacia esta economía circular que está pues, presente en nuestro día a día y en la mente de todos. Y me gustaría ahora pues, dejaros paso para si hay algún tipo de preguntas por parte de los asistentes que pueda responder. Pues muchas gracias, Estrella. Hombre, siempre es un poco pensado y cansino escuchar temas de legislación y tal, pero bueno, yo creo que se hizo bastante ameno y bastante entretenido, ¿no? Creo que la tienes bastante bien masticada y estudiada. Nada, damos paso a cualquier cuestión que pueda surgir. Entiendo que habrá bastante, sobre todo en esto, al ser algo tan novedoso, pues seguramente pues surjan cuestiones. No sé si alguien se quiere aventurar. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, voy a activar el vídeo. No sé si se ve. Hola, Begoña. Hola. Bueno, yo soy Begoña, soy de la Asociación de Transportistas y Excavadores. Y bueno, llevo bastantes así charlas intentando para pues, meterlos un poco en esta ley. La verdad es que te felicito porque ha sido pues como una puesta en escena de toda la ley súper limpita, clara, en general. Así que por esa parte muy bien. Luego, en mi campo me siguen generando dudas, sobre todo porque cada vez que me preguntan los asociados, lo que yo tenía pensado que estaba claro, parece como que se me emborrona, ¿no? Entonces, a ver si tú me pudieras ayudar, y es que en la parte de la memoria anual, dentro de lo que son las excavaciones, las obras, normalmente las empresas de excavación o las empresas de excavación funcionan más que nada como poseedores, ¿vale? Es decir, están en una obra, hacen una excavación, la tierra sobrante la meten en un camión y la trasladan a otra obra, ¿vale? Entonces, en un principio, esa figura de poseedor, si simplemente se encargan de excavarla y de llevarla a otro lugar, entiendo que no están sujetos a realizar la memoria anual. Y la otra pregunta sería que las empresas que están, digamos, en la obra de destino, donde van a recibir la tierra, no puntos de relleno, porque aquí sí que deja claro que los gestores que valorizan o eliminan residuos como puntos de relleno, tratamientos de tierra, está claro que cuando tenemos una cantera y se está rehabilitando o tenemos un gran espacio y se van durante pues a lo mejor 2 o 3 años estar recibiendo una cantidad de material importante, bueno, pues es una empresa que se hace cargo de esa gestión y bueno, entendería que puede hacer esa memoria anual. Pero en el caso de las obras pequeñas, si tú eres una empresa de excavaciones que le has tramitado al cliente la comunicación de valorización de esas tierras, entiendo que tampoco tienes que tener que hacer esa memoria anual, porque realmente la comunicación está hecha a nombre del propietario del terreno. Entonces, bueno, no sé si me puedes ayudar. Bueno, yo te puedo decir, es decir, hasta ahora en el 553 se asimilaba que el poseedor del residuo era asimilable al productor. De todas formas, pues como comentaba, el Real Decreto 553 está basado en la ley anterior, con lo cual no descartaría que tal vez pueda haber nueva legislación derivada de esta ley que establezca otra prerrogativa o que lo marque de otra forma. En este caso, según está redactada la ley 722, se interpreta que la memoria anual, todos aquellos productores que produzcan más de 10 toneladas al año. Entonces, en este caso sí que se podría tal vez entender que, pues en vuestro caso, este poseedor siendo el productor del residuo, que entiendo que por cantidades se superaría este volumen, entonces que sí que podría tener que presentar la memoria anual. De todas formas, bueno, en este caso lo más seguro, es decir, sería pues consultarlo con la administración pertinente para tener una respuesta, ya sea por parte del Ministerio, del MITER, relativa exactamente a este caso concreto, porque, bueno, estamos en un momento de transición en el que las dudas, pues si las podemos tener resueltas de una forma oficial, siempre nos va a dar mayor cabida y mayor empaque, o sea, nos va a dar mayor seguridad a la hora de poder actuar. Sí, porque es un ámbito muy amplio que hasta ahora no tenía ningún tipo de responsabilidad y sobre todo
Porque no es una empresa que genere residuos o que los valorice en sí, sino que son obras en las que hay movimientos temporales de Sí, materiales claro. que... La dificultad ahora, bueno, no dificultad como tal, pero el gran reto está en lo que tú comentas precisamente, es decir, en que a nivel general la ley está clara, pero entramos en los detalles de la casuística concreta, que cada vez se están regulando más ámbitos, pero no con un nivel de detalle que permita discernir claramente cuáles son las obligaciones exactas o no. Por eso en este caso, más allá de una interpretación pues, Sí, personal de la ley, yo aquí sí que te recomendaría pues, plantearles la consulta concreta. sí, porque tenemos una orden ministerial que nos indica cómo tenemos que comunicarnos o cómo hay que hacer las cosas. Sí, hay que tener un archivo cronológico y cuando Sí. se termina la obra hay que enviar ese archivo cronológico a la territorial que te corresponda. Pero nunca se habla de resumen anual. Entonces, claro, es como si tenemos una orden ministerial, nos regimos solo por ella. Sí. Antiguamente, o en la anterior ley te decía, ¿no? Pues si hay una orden o un reglamento que te establece unas normas sobre tu campo, digamos que estás como, entre comillas, exento de cumplir la Claro, anterior sí. ley. Pero en esta no lo comenta, o yo por lo menos no lo encontré, y entonces No, nos genera... no hay ninguna mención explícita. Como, bueno, es una ley relativamente corta para Sí, todos los ámbitos que regulan. En algunos casos se menciona explícitamente que habrá nueva normativa que entrará a detallar parte de las obligaciones que en ella se mencionan. Tal vez también entre en esto. En este punto no lo puedo, yo lo desconozco, pero sí que te recomendaría pues, plantearles la consulta a ellos directamente, porque es un caso muy específico y bueno, por lo menos así tienes la seguridad de estar evitando cualquier tipo de posible sanción o de posible sí, incumplimiento de las obligaciones que, como hemos visto, cada vez se están endureciendo más. sí, se hace más complicado. Sí. Vale, muchísimas gracias. Begoña, perdona, y apoyando todo lo que ha comentado Estrella, y Sí, yo sí que tengo aquí la legislación de lectura de mesita de noche, pero fíjate, estaba viendo que en el artículo ahora realmente es lo que te comentaba Estrella, las obligaciones, el artículo 21, por ejemplo, habla de obligaciones del productor inicial u otro poseedor, o sea, lo que tú haces como identificación, ¿no? Que es el poseedor, y bien te decía Estrella que en la anterior legislación, en la 553, ¿no? El productor y poseedor Sí. es lo mismo. Si te das cuenta, en el enunciado del artículo 21 también te dice productor o poseedor, ¿no? Que tengas en cuenta eso, que los equipara. Bueno, después hay que meterse más a lleno, pero que lo que es nomenclatura parece que lo iguala, como en la anterior legislación. No sé si eso también te puede... Todos son pistas. A veces, sí, no, se agradece. las leyes todos son una pista de allí, otra pista de Son allí. hilos de los que tirar, sí. Sí, Vale, sí, sí, vale, sí. muy bien. Es que se hace complicado porque, bueno, pues eso, porque la figura inicialmente del que valoriza es el que tiene la propiedad del terreno, porque realmente son ellos los propietarios del terreno. Tú haces una obra, tú vas allí, haces unas cosas y te marchas, ¿no? Entonces quedaba así como un poco abierto, sobre todo porque tenemos esa otra orden ministerial que lo que te dice es que sí, lleves un archivo cronológico, que tú se lo preparas al propietario, el propietario se encarga de presentarlo y listo, ¿no? Pero no, estamos hablando, estoy hablando a nivel empresa, o sea, a nivel obras pequeñas. Cuando estamos hablando de obras grandes, a lo mejor no te compensa meterte en líos, lo haces y lo envías y ya está. Pero en Sí. cosas pequeñitas afectan a muchísimos autónomos o empresas que realmente no tienen estas posibilidades de gestionar tantas mini cosas, porque son un montón de mini cosas. Es decir, yo creo que en lugar de ayudar, fomentan que la gente se escaquee y punto, en vez de facilitarlo, porque está todo con licencias, está todo con autorizaciones previas, entonces es como complicado para nuestro sector. Sí que lo es, sí, cierto. Muchas gracias. A ti. Gracias a ti, Begoña. Hola. No sé Beatriz, creo que está... ¿Se me escucha? Sí, Sí. un poquito Hola, bajo, Bea. pero sí. Bueno, felicidades por la jornada, porque está a la altura de las expectativas que creo que la mayoría de los que estamos aquí se nos han generado, y que enhorabuena a los ponentes.
Yo un poco apoyando a la pregunta de Begoña, os puedo dar mi propio punto de vista. Yo me esperaba de esta ley que hubiese aclaraciones y sobre todo que agrupara particularidades como es el sector de la construcción a la que yo pertenezco, porque realmente sí es cierto que en algún artículo del Real Decreto, creo que fue del 553, nos dice que somos los poseedores, que nos equiparamos a ser productores, pero la curiosidad es que nosotros nos hemos intentado dar de alta como productores de más de 1000 toneladas, porque bueno, hacemos muchas obras, y resulta que nos han rechazado y nos han dicho, usted es poseedor, no intente darse de alta como productor porque no lo es. Emilio, por lo tanto, por un lado somos te mandé ahí un mail para que crees una pero jornada. luego realmente no se nos aplica el total de la definición de productor, ¿no? Entonces, ahí como dice Begoña, yo estoy en la duda de que ¿soy productor para qué? Para hacer memorias, para darme de alta. Si no me dejan dar de alta no soy productor y no hago memoria. Estamos un poco en un limbo. Entonces, bueno, sí es cierto que las consultas lo mejor por escrito y a quien corresponde, que son los que legislan, pero realmente que estamos un poco a nivel con las manos atadas y sin saber muy bien qué hacer. Y sobre todo en la parte de la trazabilidad del residuo, nosotros sabemos que contratamos con un gestor autorizado que cuenta con todos sus requisitos, pero luego es que el gestor, ¿qué hace? Va a tener que ampliar su campa donde recibe los residuos de Civis Global, de FCC, de Copasa, de San José, y después me va a decir exactamente todo lo que ha hecho con ese residuo que recibe mío. ¿Y de qué obra? En este caso, si me permites, Beatriz, aquí podría indicarte yo. Es decir, tú si en el momento en el que entregas a un gestor tus residuos, ¿no? Si estos van a un tratamiento intermedio, deben indicarte a qué gestor final van a ir después y en el caso de que ya vayan a eliminación, pues para su tratamiento. Y en todos los documentos de identificación, una vez que el gestor haya aceptado los residuos en sus instalaciones y le haya aportado el tratamiento adecuado, tiene que devolverte, o sea, una de las regulaciones establecidas ya por el 553, por el anterior Real Decreto, es que tenéis que tener el documento de identificación debidamente firmado y sellado por el gestor, indicando pues qué ha pasado con esos residuos, es decir, hasta dónde se han llevado. Esta es la parte de la trazabilidad y documentación que se refiere en la ley. Hasta ahora pues podía simplemente entregar los residuos y un poco pues que el gestor o que otras figuras, como podría ser un agente o negociante, siguiese la trazabilidad de los mismos. En este caso, pues se pone el foco en que el productor pues tenga copia de este registro documental de lo que ha sucedido con los registros que él ha entregado, es decir, asegurarse pues que el gestor le envíe, por ejemplo, pues la copia del DI debidamente aceptado y presentado en su caso. Efectivamente, vea lo que comenta Estrella. En el caso de residuos peligrosos es en el contrato de tratamiento o en la notificación previa de traslado, si tienes un gestor intermedio, el gestor ya te indica en esa notificación el destino final que ha elegido, siempre priorizando pues valorización, reutilización, bueno, con la jerarquía de gestión de residuos. Siempre te va a aparecer, incluso si tiene más de un posible destino, ¿no? Y eso lo tienes que tener incluso antes de lo que es la movilidad del residuo, antes de su documento de identificación, lo tienes siempre en esa notificación previa de traslado. Y además, si no lo tienes físicamente, en Gaia están recogidas todas las notificaciones y lo puedes consultar allí. En la tabla 2, la que el gestor intermedio utilice para la gestión final de ese residuo. Es una, ¿verdad, Cristina? Es una de las obligaciones, por decirlo así, ampliadas ya también para el productor, el saber más allá de esa gestión intermedia que puedes tener, pues porque tienes un gestor más local, que eso también es muy importante, que utilices a tus gestores locales, tus gestores intermedios, almacenamiento intermedio, para después optimizar la huella de carbono y llevarla a un gestor final. Y siempre va a ser ahora ya tu obligación también saber qué va a hacer ese gestor final.
gestor intermedio. Y lo tienes en la notificación previa de traslado identificado. Que es interesantísimo, que a veces siempre nos quedamos leyendo la notificación hasta la mitad, hasta donde sale cada uno, pero un poquito más abajo está esa gestión y es interesantísima. Bueno, a tu disposición también en Aproema si quieres bucear un poco más en esos residuos, en esos documentos. Pues nada, seguimos con las líneas abiertas para cualquier otra aclaración, otra duda que vaya surgiendo. Tenemos también a Julio de CETIN y a Emilio también anda por aquí, por si tenéis alguna otra consulta para ellos. No hay más preguntas. De todas formas, sabéis que tenéis tanto a Estrella como a Julio, como también aquí a Emilio, pues dispuestos a que si estos días que vais allanando toda esta información os surge alguna duda, pues que le mandéis un mail o contactéis con ellos directamente para cualquier tema. Si no hay más preguntas, yo solo recordaros la invitación a la siguiente jornada, que será el día 26 a las 12 también. Y será la última jornada ya de los obradoiros, si bien es cierto que tras esa última jornada haremos una... bueno, la terminología jornada para los obradoiros no es correcta, porque a IGAPE le gusta que esto se llame obradoiro en vez de jornada. Y decía que al finalizar este obradoiro 5 del 23 de junio haremos una silla jornada donde invitaremos pues a responsables del IGAPE un poco para presentarle un poco pues todos los resultados y un poco un pequeño resumen, ¿no? En este obradoiro del día 5, este obradoiro quinto del día 23, pues nada, estaré yo hablándoos un poco del ámbito de la financiación, pues hablando de diferentes ayudas públicas para el ámbito de la digitalización. Me comentaba Arantxa al principio que también le interesaba que se hablara un poco de las deducciones fiscales por el tema de I+E, de I+D+I. Meteremos también eso. Intentaremos no aburriros porque, así como os comentaba, que para mí la parte de derecho, que Estrella presentó muy bien, suele ser bastante aburrida. La parte de financiación, si no tienes el público con expectativas, el público adecuado, también suele ser una parte aburrida en función de qué perfil te esté escuchando, ¿no? Pero bueno, intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Aparte de mí estará Alfredo Pérez de Allen Ventures hablando de diferentes líneas europeas de apoyo a proyectos ambientales. Y finalmente tendremos a Patricia Fernández de la Esencia de la Innovación hablando pues de su ámbito, ¿no? De ayudas en el ámbito pues de la innovación. Así que ya sabéis, estáis todos invitados para esa jornada del próximo 23 de junio. Pues muchas gracias a los ponentes, a Arantxa, a toda Proema en general y a la Confederación de Empresarios, y también el agradecimiento a IGAPE pues por la cofinanciación de toda esta organización, ¿vale? No sé si Arantxa quieres decir algo ya para terminar. Agradecer simplemente a todos los que habéis asistido y sobre todo lo que también comentábamos antes de que empezáramos la sesión, la persona que se dedique a medio ambiente en su empresa, en una gran empresa o en una pyme, no solamente nos tenemos que fijar en la parte de qué hacemos con el residuo va, viene, dónde queda. Cada vez más, desde los departamentos de medio ambiente de cada empresa, surgen más ideas, más avances. Conocemos bien lo que resta de los productos que se utilizan y tenemos que estar cada vez más formados. A la hora de presentar una buena idea de economía circular, no solamente la tenemos que presentar en sí a la empresa, sino que también al departamento económico-financiero, ¿no? Y darle todas las pistas posibles para que vean que la economía circular, una de sus patas, la económica, hay muchas pistas de subvenciones, ayudas que podemos enunciar a la hora de proponer nuestros proyectos de economía circular, y desde lo que es el técnico de medio ambiente, el responsable de medio ambiente, es necesario que conozcamos cada cosita que tenga que ver con lo nuestro.
Y sobre todo para cuando veamos a nuestro compañero económico-financiero, decirle tranquilo, que te doy pistas para que esto se digiera bien, ¿no? Y ahí es la última jornada que espero que asistáis y que sea de interés para vosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, un saludo. Saludo a todos y concluimos entonces aquí el obradoiro de hoy. Perfecto. Hasta el 26. Venga, hasta luego, Alberto. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos los Hasta luego, asistentes. chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Sheila.